A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Bienvenidos a La Hueca Política. Muchas gracias por acompañarnos. Acabamos de pasar esta semana el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Nuestro país tiene un gran problema que es el crecimiento económico y que viene de la mano, por supuesto, con la creación de empleo. Cuando salimos a las calles a conversar con ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestro país en general, nos encontramos con muchas problemáticas, con muchas inquietudes. Y uno de los más grandes, por supuesto, y sin duda alguna, es el desempleo. La gente no tiene oportunidades para acceder a laborar, no tiene oportunidades para conseguir el dinero, para llevar plata, para llevar alimentos a sus familias. Y sin duda alguna, este es un problema que no solo aqueja al país, sino que aqueja al Ecuador. Hemos invitado, por supuesto, hoy una persona que maneja con profundidad estos temas, que está enfocado en la generación de empleo desde el sector privado. Hoy nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Bienvenido, Patricio, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Hueca Política. Y queremos arrancar preguntándote a ti, ¿cómo desde la perspectiva de la Cámara de Comercio de Quito ves la situación económica del país? Eduardo, muchísimas gracias por el espacio. Como tú lo mencionas, el problema principal que tiene el Ecuador en este momento es la generación de fuentes de empleo, es la generación de riqueza, es la generación de valor por parte del sector productivo. Ya vimos que durante los últimos 11 años un modelo en el cual impulsaba el sector público la economía nos dio muy malos resultados, inclusive con el boom petrolero más grande que ha tenido el país en su historia y el mundo en su historia. El Ecuador ni con un ingreso, ni con un barril de petróleo de $120 pudo hacer que el Estado genere valor. ¿Qué es el reto? ¿Cuál es el objetivo de este gobierno y cuál debería ser el objetivo de cualquier otro gobierno de turno? Y es fortalecer el aparato productivo. ¿Para qué? Para que el aparato productivo pueda crecer con el fin de que pueda generar nuevas fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué es lo que nos dicen las cifras? En este momento apenas el 41% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo formal. El resto, el 59% de la población económicamente activa, cuenta con un trabajo que no es adecuado. La gente está en el subempleo, trabaja en trabajos informales, por así decirlo, o simplemente no tiene trabajo. Un tema muy complicado. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Porque vemos información del INEC, que nosotros la queremos revisar a fondo, porque no estamos muy de acuerdo con la información que se está presentando. Vemos información del INEC donde sí, se ha crecido en 2 puntos el empleo adecuado. Sin embargo, no es una noticia tan alentadora porque en los últimos 4 años ha caído en 9 puntos el empleo adecuado. Entonces hay mucho por hacer y la clave de todo es devolverle la competitividad al sector productivo, dejarle trabajar en paz. Tanto el gobierno central como los gobiernos locales deben dejar que el sector privado trabaje sin tanto trámite, con menos impuestos, sin cambios en las reglas de juego, y el Estado central, el gobierno, es experto para cambiar las reglas de juego a cada momento, para subir impuestos, para bajar deducciones, y lo mismo con el municipio de Quito. No se sabe qué se puede hacer. No, comparten el modelo, tienen un modelo similar, entonces no se puede trabajar y no se puede producir y no se puede generar riqueza de esa manera. Tú nos lo has dicho clarísimo, Patricio. Todo depende de la creación de empleo, no es un tema
que pasa de la noche a la mañana, depende de la generación de políticas públicas adecuadas que permitan al sector productivo tener la confianza, ¿no es cierto? Genera un ambiente en donde tengan la certeza de que pueden invertir y que pueden sacar réditos, por supuesto, y así generar mucho empleo. Estos últimos 10 años o 11 años ya de esta etapa correísta definitivamente nos han hecho mucho mal al sector productivo y no se ha visto luego de 10 años de un alto precio del petróleo, como tú lo manifiestas, creación de un solo puesto de trabajo. Así es. Desde que se cambió de gobierno, tampoco se ha visto, más allá de algunos cambios de forma, no se ha visto cambios de fondo. ¿A tu criterio crees que estamos encaminándonos por lo menos hacia algún destino que pueda generar mayor capacidad de empleo? Yo creo que debemos considerar 2 etapas en el gobierno actual y esperemos que la segunda etapa se cumpla. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que este gobierno ha trabajado muy bien en el ámbito político. Y eso ha tenido buenas repercusiones en el sector privado, en la propiedad privada, por así decirlo. Porque si algo debemos nosotros tener claro es que parece que al momento nos libramos de la revolución ciudadana. Nos libramos de un modelo similar al de Venezuela, nos libramos de un modelo similar al de Cuba. Porque ese es un modelo... Por lo menos nos alejamos un poquito de estas nos alejamos radicalismos comunistas, ¿no? Claro, imagínate, nos Eso alejamos. ya es positivo. Nos alejamos totalmente de ese modelo el cual perseguía el expresidente de la República. Mira, su último viaje fue a ver la tumba de Fidel Castro, anunció una ley de herencia y plusvalía me parece que fue en el año 2015, donde estaba grabando con impuestos del 77,5%, impuestos confiscatorios para que las segundas generaciones o en la tercera generación a su vez ya nadie tenga propiedad, por así decirlo. Entonces, librarnos de ese modelo es un gran avance y tenemos que estar muy agradecidos con el presidente porque esto implica que podemos seguir adelante con la libertad de expresión, con la libertad de empresa. Hay esperanza para salir adelante. Ahora, que se deben tomar otro tipo de decisiones y que el modelo socialista no funciona en un país, eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Lo que me gusta a mí de medidas o de posiciones que ha tomado este gobierno es, bueno, quieren firmar acuerdos comerciales. Los Estados Unidos, ha habido un acercamiento, están pidiendo también algo de ayuda a los Estados Unidos, tal vez a Israel, para trabajar en la frontera. El gobierno anterior sacó a la base de Manta. Entonces, son Hubiera señales... traído a los venezolanos a colaborar. Mira, otra cosa que es muy positiva, dentro de todo lo negativo, es que el presidente ya anunció que el motor que tiene que sacar adelante al país o la economía del país es el sector productivo. Es un cambio conceptual enorme. ¿Qué es lo que sucede con este gobierno? Es que en el gabinete tienes gente proactiva, gente propositiva, gente que tiene una visión correcta acerca de lo que se debe hacer, como el ministro Campana, como el ministro Ledesma. Sin embargo, al otro lado todavía tienes funcionarios, especialmente del Ministerio de Finanzas, que solo piensan en la recaudación, solo piensan en mantener el gasto actual del Estado y solo piensan en nuevos impuestos y piensan en aranceles y no piensan en abrir el país al mundo, sino que piensan en proteger a la industria local, cosa que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, el problema principal que tiene el gobierno es definir. Si el presidente tiene la visión de que el sector productivo tiene que sacar adelante el país, bueno, tiene que hacer cambios dentro del Ministerio de Finanzas. Y tal vez existen buenas intenciones de la ministra actual de Finanzas, pero todavía mantienen funcionarios que respondían al correísmo, que respondían al ex ministro de Finanzas, que respondían al ex coordinador de la política económica, que era el señor Rivera. Entonces, si es que tienen esa manera de pensar o tienen esos malos hábitos, por así decirlo, va a ser muy difícil que tomen las medidas adecuadas. Y ahora, otro tema en que tenemos que estar muy atentos es de la ley económica que se va a enviar, que me parece que va a ser urgente. Económica urgente seguramente el martes a la Asamblea. Y una vez que podamos discutir a fondo los cambios que proponen, ahí tendremos una visión mucho más clara de qué es lo que pretende hacer el gobierno próximamente. Invitaron a un diálogo cuando arrancó este gobierno. Un diálogo que parecía muy interesante. Se acabó ese diálogo y se sintieron escuchados. No.
o solo se sintieron escuchados, pero les dieron la mano y ahí quedó ese diálogo, no pusieron en práctica aquellos resultados de ese diálogo, porque eso es aparentemente lo que se ve, ¿no? El primer diálogo no sirvió. No se sacó absolutamente muy claro, nada. Clarísimo, no sirvió, no se sacó absolutamente nada. No, el primer diálogo conversamos, hicimos algunas propuestas, todos estuvimos de acuerdo en que había que eliminar el anticipo del impuesto a la renta, por darte una idea, todos estábamos de acuerdo que debíamos bajar el ISD poco a poco, que se debía ir desmantelando el ISD, estamos de acuerdo que había que bajar el gasto público. Sin embargo, el equipo económico de ese entonces pasó una ley de reactivación económica que seguía con el mismo modelo del gobierno anterior, más recaudación, inclusive trataron de pasar impuestos para la clase media, quitaron deducciones a las empresas, se dieron más poder ellos como equipo económico del Ministerio de Finanzas. Entonces eso fue un desastre, eso fue una pérdida de tiempo absoluta para el sector privado. Así es. Y aquí hay un claro concepto que ojalá se vaya introduciendo mucho más en la clase política, y es que el generador de empleo, como tú bien lo dices, no es del sector público, sino es del sector privado, ¿no es cierto? Tú tienes, si bien es cierto, es un motor importante para la economía, el sector privado, el sector público, pero no solamente debe depender de la inversión del sector público, sino que evidentemente hay que generar espacio, atraer inversiones tanto nacionales cuanto extranjeras. ¿Tú crees que en este instante lo que está sucediendo en el Ecuador da la apertura para que un inversionista extranjero tranquilamente pueda venir a invertir a nuestro país? No, hay muchos cambios por hacer en el Ecuador. La seguridad jurídica es esencial para que pueda venir dinero al país. Hay que firmar más acuerdos de libre comercio. Lo que mucha gente no entiende es que abrir el Ecuador al mundo para exportar más y de permitir que entren importaciones no es solo pensar en una balanza comercial, sino es atraer inversiones, darle el marco jurídico adecuado al inversionista de cierto país para que pueda llegar al Ecuador a arriesgar parte de su patrimonio. Aún no tenemos tratados bilaterales de inversión que se cambiaron en la Cancillería. No se permite el arbitraje internacional según los nuevos tratados bilaterales de inversión, que en algo pude revisar un borrador. Entonces, lo importante no solo es darle las condiciones al inversionista, es decir, que sea un buen negocio, porque eso es lo principal también, sino que también darle estabilidad y darle la seguridad de que no se van a cambiar las reglas de juego en medio camino, porque estas empresas realmente lo que buscan es crecer en cuanto a su patrimonio y buscan recuperar su inversión, pues. Entonces, si es que te cambian las reglas de juego, te quitan una propiedad, te cambian un impuesto, cambia tu nivel de flujo, cambia tu ingreso, tu flujo de caja, tu planificación, tu oxígeno, ¿no? En el país donde estás invirtiendo, entonces no se vuelve interesante. Además, necesitamos beneficios, necesitamos exenciones, necesitamos tratar de sacar al país adelante de otra manera. Yo te digo, mira, es un país que es fácil sacarlo adelante. Es un país que tiene muchísimos recursos y es simple, es sentido común. Turismo te trae gente, te trae divisas. Bueno, copien modelos que han servido en otras partes del mundo. Cancún, la península yucateca, ¿qué hizo? Zonas de desarrollo de desarrollo especial, exenciones tributarias a largo plazo, concesiones. Países como Vietnam, del Partido Comunista, ahí están con inversiones enormes en sus costas, atrayendo un montón de turismo del Asia. Pero copiemos y demos los beneficios a los inversionistas de afuera para que vengan a invertir en esos sectores específicos, si quieres así verlo. El turismo. Inmediato empiezan a llegar divisas. La banca. Mira los países que se han desarrollado. El Ecuador tiene una moneda, tiene el dólar, lo cual es una gran ventaja. No maneja su propia moneda, no puede devaluar. Eso para el inversionista es oro. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mira, cambiando el código monetario, tú le das beneficios o no cobras impuestos a quien venga del exterior a depositar su dinero en el Ecuador. Obviamente tomando las precauciones del caso para que no vengan terroristas, narcotraficantes, pero dejas el mercado abierto para que ingrese dinero al país por medio de la banca, que venga la banca internacional. ¿Eso qué hace?
Bueno, eso no solo que trae divisas al país, fortalece la dolarización, sino que le hace mucho más competitiva a la banca local. Suben los plazos, bajan los intereses, eso le ayuda al sector productivo. La agroindustria. En este país se puede sembrar y se puede cosechar 365 días del año. Hay que capacitar al campesino, hay que mostrarle, tenemos que enfocarnos en los productos que el Ecuador tiene ventajas comparativas, donde debemos ser más productivos, enfocarnos en productos orgánicos, en productos libres de transgénicos, banano, cacao y sobre todo encadenar de mejor manera para que el campesino se haga un empresario, como en países como Holanda. Es simple. Entonces, si es que tú te dedicas al turismo, te dedicas a la agroindustria, te dedicas a la banca en un país tan pequeño, lo sacas adelante en 2 patadas. ¿Y sabes qué? Esto es lo que debemos que hacer para que a los comerciantes nos dejen trabajar en paz y no nos metan trabas. ¿Por qué? Porque la balanza comercial, porque estamos afectando, porque la balanza de pagos, lo cual no tiene sentido tampoco, ¿no? Pero es fácil sacar al país adelante. Patricio, vamos entrando un poco más en temas de qué está haciendo la Cámara de Comercio de Quito. Y en particular hay una iniciativa muy interesante en donde está articulando la Cámara de Comercio de Quito, la Bolsa de Valores, el municipio como entidad pública. Se me escapa si es que es alguno más. La Asociación de Bancos. La Asociación de Bancos, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la Agenda 2020, ¿no es cierto? 2020-2040. Se llama Quito Invest y es una agencia de promoción de inversiones, de atracción y promoción de inversiones a la ciudad de Quito. Cuéntanos un poco de qué se trata, porque esta es una iniciativa muy importante que puede abrir las puertas mucho a inversionistas y generar empleo, que es lo que nos interesa. Estamos en el proceso de crear una agencia de inversión, Quito Invest. Nosotros hemos sido proactivos, hemos estado dispuestos a entablar esta relación con el municipio de Quito, con la Asociación de Bancos Privadas, con la Bolsa de Valores de Quito, y me parece esos son los gremios principales, por así decirlo. Así es. Hemos tenido últimamente un pequeño problema, como siempre en el municipio nos trataron de cambiar las reglas de juego la semana pasada, pero bueno, seguimos avanzando, porque mira, muchas veces es muy difícil trabajar con la burocracia, hay muchas veces la Secretaría de la Productividad cambia las reglas de juego, lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno, lo interesante es que era más privado que público. Mire, hay que cambiar algunas cosas, hay que cambiar los estatutos. En este momento, imagínate que el alcalde tiene un voto dirimente. ¿Qué pasa si el día de mañana tenemos un alcalde nuevamente del ala de izquierda extrema? No, pues no va a querer atraer inversión de afuera. Entonces hay estatutos que tenemos que cambiar. Y te digo las cosas como son, porque yo creo que la gente merece saber lo que está pasando. Sí, por supuesto. Entonces, en esta semana vamos a tratar de cambiar esos estatutos porque el alcalde no puede tener voto dirimente para que esto funcione como debe funcionar. Y de hecho, esta es una muy buena iniciativa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es acompañar al inversionista de afuera, enseñarle, demostrarle cuáles son los potenciales mercados en las zonas específicas, en los sectores específicos, demostrarle o acompañarle en cuanto al proceso, porque tú sabes que es un país también complicado para invertir. Tienes, por decirte, en ciertos... Tramitología, exactamente, institucionalidad, tienes la Superintendencia de Control de Mercado, tienes un Consejo de la Producción, tienes un Consejo Interinstitucional de Alianzas Públicos-Privadas, tienes leyes, por darte un ejemplo, tienes, como tú dijiste, trámite, registros sanitarios. Entonces debe haber un acompañamiento también en toda la parte legal, en toda la parte normativa. Un inversionista extranjero o nacional quiere invertir, tiene X cantidad de dinero y quiere sacar y poner un pequeño negocio. Primero, para empezar, no saben dónde invertir. No conoce en qué sectores de la ciudad de Quito, por lo menos, o del Ecuador en general, son destinados... ¿Para qué rama? ¿En qué sentido les podría ir? Muy bien. O sea, esta es una iniciativa para arrancar desde el inicio con el inversionista, ¿no es cierto? No necesariamente. O un poquito más adelante también. Puede venir y darle ese seguimiento, ¿no? Es ayudarle, acompañarle si es que quiere emprender, si es que quiere comprar un negocio en marcha en diferentes sectores, si quiere comprar una plantación de flores, si es que quiere comprar una hidroeléctrica que está dentro del portafolio del municipio de Quito, si es que quiere hablar con el gobierno central. El municipio de Quito tiene, sí tiene, también tiene un par de hidroeléctricas pequeñas, tiene un Camal, tiene una cantidad de empresas y no ha vendido en toda la gestión de este periodo no ha vendido absolutamente nada, pero bueno, nosotros queremos fomentar eso, el portafolio de la ciudad de Quito, el portafolio que maneja el ministro Campana,
negocios en marcha. Hay empresas de alimentos en este país que existen. Empresas privadas, porque no hay que pensar solo en lo público, Patricio. Pero por supuesto. Hay que meterlo privado y este es tu fuerte, más vale. Y venderlo privado, por supuesto, porque mira, eso viene conocimiento, vienen nuevas prácticas, nuevas técnicas, se genera valor en el país, entran grupos fuertes, te das cuenta de que en el extranjero existe el apetito por invertir en el Ecuador. Entonces justamente estamos creando esta agencia para hacer un acompañamiento a quien quiera invertir en Quito y quiera invertir en el país y acompañarle durante todo el proceso y presentarle también obviamente a las autoridades de turno, si ese es el caso. Perfecto. Esto fuera el caso. ¿Tiene un enfoque más para las pequeñas, para las grandes empresas o para las pequeñas y medianas? Mira, ¿También estarían involucradas en este tema? Yo creo que en este momento el enfoque sería para empresas de afuera, empresas un poco más grandes que quieran venir a comprar negocios un poco más grandes. Pero obviamente la agencia de inversión puede servir también porque los funcionarios dentro de la agencia de inversión es gente técnica que también puede asesorar en compras de otra dimensión de empresas, más pequeñas, por así decirlo. Claro. Bueno, y ahora una pregunta que es importante y tal vez estoy seguro vendrá de la mano con crítica, que yo la comparto desde ya. ¿Cómo podemos hacer desde lo local, desde Quito, para atraer inversiones, para generar más empleo en la ciudad de Quito, para hacer una ciudad mucho más competitiva? ¿Cuál es tu criterio? Quito lamentablemente ha estado muy mal manejado. Imagínate solo el tema de los catastros. De un año a otro, porque se hicieron mal los cálculos, las empresas tienen que pagar en muchos casos más el impuesto al catastro. El impuesto predial. Tienen que pagar más en el impuesto predial que el anticipo al impuesto a la renta en muchos casos. O sea, es un cálculo desastroso, se ha ido corrigiendo, se ha ido arreglando, pero eso no es darle... ¿Esto afecta la productividad? Pero por supuesto, claro, tú tienes que estar preocupado en vender, en invertir, en crecer, en pagar tu rol y no en estar haciendo el cálculo o yendo a hablar con el municipio para ver qué ha pasado con el cálculo del impuesto a predial. También hay una tramitología excesiva, los permisos de los bomberos, clausuras si es que en una planta no hay inversiones enormes, mientras pueden funcionar o pueden comprometerse a hacer los cambios periódicamente. Plazo, ¿no? Entonces, te estoy dando dos ejemplos concretos. Fuera de que además yo creo que Quito es manejado igual que el gobierno, con el municipio. Tienes un exceso de personal, 12 secretarías, el modelo después de Augusto Barrera no se ha cambiado en lo más mínimo. Ni se ha intentado cambiar. Todavía funcionan todas las empresas públicas, un exceso de personal que yo pienso que nadie lo puede controlar. Casos de corrupción por todo lado, nada se ejecuta. Ahorita estamos hablando del centro de convenciones, no se ejecutó. ¿Por qué? Porque lo están manejando a discrecionalidad los funcionarios del municipio, no existe un sustento jurídico de por qué no se entregó ese centro de convenciones. Entonces, cuando el gobierno local no funciona bien, tampoco existen las ventajas para que el sector privado dentro de la ciudad pueda trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces tú ves ciudades como Guayaquil donde el sector privado trabaja en conjunto con el municipio y ves que en Quito cada uno trabaja por su lado, lamentablemente. Así es, comparto totalmente y eso tiene una simple solución, esperar unos cortos, lamentablemente no son tan cortos, 10 meses y tomar buenas decisiones. Suerte de que quien sea el próximo burgomaestre de nuestra ciudad evidentemente tenga una visión clara de generación de empleo, de cero corrupción, de articulación con el sector privado, de un cambio de modelo de gestión, ¿no? Porque ya lo decías tú, esto no se ha movido una sola gota del modelo que dejó implantado Augusto Barrera, que es gigante, que es pesado, burocrático. Hoy por hoy el municipio tiene cerca de 20,000 funcionarios. Esto es una cosa insostenible. Una barbaridad. La verdad. Pero bueno, esto es un tema que hay que comprometernos todos juntos a cambiar. Y el tiempo se nos queda corto, mi estimado Patricio. Yo quiero agradecerte mucho tu presencia, No, gracias a ti. sin antes pedirte que
nos des un consejo, especialmente a las pequeñas personas que quieren ponerse un negocio, una pequeña o mediana empresa, que quieren dar ese paso e invertir, sacar a su familia adelante con ese emprendimiento que tanto han soñado. ¿Qué les recomendarías para que den ese paso y se lancen a emprender? Para mí lo más importante siempre ha sido el volumen de mercado, el volumen de los ingresos. Mira, siempre hay que estudiar muy bien en dónde uno va a meter su patrimonio. Hay que estudiar bien la industria, estudiar bien a los jugadores y sobre todo tener un objetivo claro de qué porcentaje del mercado alguien quiere obtener. Es decir, si es que yo me voy a dedicar a vender chicles, tengo que entender que existen grandes jugadores y yo debo tener un objetivo claro de cuánto quiero vender vendiendo chicles, por así decirlo. Entonces, una vez que, mira, si el problema de los negocios generalmente es el volumen de ventas. Cuando tú no tienes ingresos, los negocios quiebran porque no generas el flujo de caja adecuado. Entonces, lo primero, lo más importante, saber que puedes obtener los ingresos. Una vez que tienes los ingresos, obviamente, estar preparado para hacerlo. Tener el conocimiento, tener la organización adecuada para hacerlo, porque si yo puedo vender y no sé cómo cobrar y no sé cómo abrir una cuenta de banco, por así decirlo, entonces tampoco vale la pena abrir un negocio. Entonces siempre es planificar y tener el conocimiento adecuado para poder manejar el negocio. Y en base a eso todo sale adelante. Si no dicen que no hay negocios malos, sino mal manejados. Las dos claves, planificar y tener el conocimiento. O la gente. O la gente que conozca, por supuesto. Muchas gracias. Como en la política. Muchas gracias, mi estimado Patricio. Gracias por tu participación, por compartirnos tu forma de pensar de la Cámara de Comercio de Quito, el cómo se están desarrollando las cosas. Es clave que se den estos cambios que hemos conversado aquí en el país y en la ciudad para promover la creación de empleo en el Distrito Metropolitano de Quito y en el Ecuador. Necesitamos hoy, a raíz de estamos cerca del 1 de mayo, recién lo acabamos de pasar, y las quejas ciudadanas es que no existe empleo. Tenemos que promover esta creación de empleo, de un empleo formal. Las cifras hoy por hoy todavía son alarmantes del desempleo, del empleo no adecuado, del empleo informal. Y tenemos todos que poner el hombro para sacar a este país adelante. De parte de las cámaras, entiendo yo que están predispuestos para poder hacerlo. Solo falta la voluntad política del gobierno central, del gobierno local, del municipio de Quito para poder implementar esos cambios que ayuden a generar esta creación de empleo a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, mi estimado Patricio, una vez más. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en La Hueca Política y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política.